autoridades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Ven y sana mi dolor. Tienes la cura de este amor. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Abogada Soltera Responde. Esta semana con un invitado de lujo. Primero vamos a presentar a la panelista estable, Catalina. ¿Cómo Hola, estás? aquí, hola, bienvenido, buenas tardes, buenos días, abogado, Buenas ¿cómo te noches. encuentras? Saludos cordiales. Saludos cordiales. Atenta a sus comentarios. Y ahora, nuestra invitada de lujo, especialista en las medicinas y en ser borracha. La doctora borracha. ¿Cómo está ahí? Siempre recetando copete. Sí. Érase una vez Siempre. en que yo y doctora borracha éramos roommates. Yo vivía en su casita y yo le dije, estoy cansada, estoy estresada, me duele la espalda. ¿Y qué me recetó? Un relajante muscular con una piscola. Díganme si eso no es medicina de calidad. Así ¿Pero que, funcionó o no funcionó? efectivamente, dejé de sentir dolor porque básicamente dejé de estar consciente. Entonces, Dormiste como un bebé, cerraste los ojos y cuando los abriste de nuevo era un nuevo día. Un nuevo día altamente libre de efectivo. dolor. claro, es altamente efectivo. Así que sí, medicina de calidad. La medicina que le hace falta a Chile. Como, ¿estáis resfriada? Tómate una michelada. Sí. Y así que esta semana este es un capítulo de Abogada Soltera No Responde, aunque sí vamos a responder una cosa, que fue lo que no respondimos el capítulo de cuando nos pusimos a hablar de la montaña rusa, porque nos fuimos en un hoyo profundo de divagación en donde la Cata preguntó algo muy bacán y no lo respondimos, pero ahora lo vamos a responder. Y doctora borracha, que es especialista en gente accidentada, vino a contarnos historias asquerosas, Amo. historias de hospital. Y es todo Grey's lo que Anatomy, queremos. ¿quién te conoce? Doctor House, nadie te conoce. Doctor House, The Good Doctor, nadie te conoce. Doctora borracha. Así que escuchen este capítulo con discreción porque va a ser alto en asquerosidades. Se viene una de mis historias favoritas porque tenemos un listado de historias. Doctora borracha no hizo no es al lote. Ella hizo su tarea, hizo un listado de historias y viene mi favorita, la de la esponja. Hoy también es mi favorita. Yo esa la cuento. Yo me apropié de Igual. esa historia, abogada. Y doctora, esa historia es mía. Yo la cuento como si fuera mi historia. Así como yo vi esto. Que falta de respeto, oye. Sí, yo también la cuento. A mí también me gusta contarla. ¿No sabéis nada? ¿Una vez? Como si hubiera estado ahí. Es mi favorita del mundo. No hay ninguna historia que supere la de la esponja. Así que eso. Escuchen con discreción. Si está comiendo, deje de comer Si y lo está con guarda para niños, después. Saque a los niños de la habitación. Sí. Antes de cada historia sí vamos a dar como el grado de asquerosidad, porque hay algunas que pueden sonar asquerosas pero no son tanto, y otras que en realidad pueden sonar súper inocentes, como la de la esponja. O sea, uno dice que chucha la esponja y en realidad es muy asquerosa. Entonces, Es una joya esa historia. Debería salir como en un capítulo de este programa como del Discovery Home and Health, que es como sala de emergencias. bueno, pero ahí tenéis la esponja, tenéis la de la manzana. Oh, la de la manzana también me la apropié. Pero no la tengo tan apropiada como la esponja. ¿Cuál es de la manzana? ¿La olvidé? No me acuerdo cuál es esa. ¿Quieres que te da cuenta el tiro? Ahora? Sí, ¿De la dale, manzana? Ok, ya empecemos. empezamos con la historia de la manzana. Érase una vez en un hospital medianamente rural. No era tan rural, pero no era de los hospitales grandes. Cuando llegó un niño joven, adulto joven, con problemas en su intestino.
Y indagando en la historia del Lolo, descubrimos, bueno, no yo porque yo no estaba ahí, pero se descubrió que el niño experimentando había introducido una manzana en su recto. Nadie sabe cómo, porque el cabro cambió la historia como unas 5 veces. Primero era que se había quedado dormido desnudo en su living y se había caído. Después inventó que estaba en la ducha cuando ocurrió este trágico accidente. Él estaba en la ducha comiendo manzana y la manzana terminó introducida dentro de su recto. Aparentemente, bueno, claramente no se la estaba comiendo, porque obviamente cuando la sacaron no estaba mordida. Pero sí, el Lolo, ingenioso, había tratado de sacársela con una cuchara. Ay, ¿se le dio la cuchara adentro también o no? No, afortunadamente no. Estaba lo suficientemente dilatado como para que la cuchara se cayera nomás. Pero huevo. Y lo tuvieron que meter a pabellón, obviamente, para extirpar el objeto extraño de su recto. Era una manzana. Pero no entiendo cómo es físicamente posible una manzana, porque es redonda. Ni siquiera es un objeto que empiece siendo angostito y después se enanche. Había muchas teorías al respecto. ¿Cómo? La primera teoría es que el Lolo iba como cuando te pones estos aros expansivos, así. ¿Ya? Iba en esa, con diferentes objetos. Entonces no empezó con la manzana. Empezó con otras cosas primero. Partió con un pepino, así. Un pepino. Es probable con un pepino, con una zanahoria, después Zapallo italiano. un zapallo italiano. Y después llegó la manzana. Hasta que hasta ahí su límite era una sandía, así. Era el límite del día. Eso decíamos nosotros, que su meta era insertarse una sandía. Ay, weón, no entiendo. Pero llega un punto en donde tú empiezas a preguntar y después dices, ¿sabes qué? No voy a seguir preguntando. Me voy a Voy a esta evolucionar narrativa. a otra cosa, a otra conversación. Vamos a pabellón. Ay, me duele la guata, siento que hice un abdominal. Riéndome. Esa es la historia de la manzana. Ay, ¿por qué Bueno, me tú olvidé sabes esta que todos historia? los hospitales tienen como un museo, ya sea de radiografías o de objetos que han sido retirados de los rectos de las personas, así que una manzana es como uno más. Pero no entiendo, te juro, no sé cuál habrá sido el tren de pensamiento de esa persona. Pero él estaba como lúcido, no estaba Sí. bajo los efectos de nada. O sea que fue una O sea, decisión Pero consciente. caminar con una manzana metida en la raja, qué terrible igual. ¿Cómo camináis con eso? El poto. Llega a la urgencia, güey. Oye, ¿llegó caminando? ¿O llegó así? No, ahí ya no sé como más detalles, pero porque yo no estaba, me la contaron. Porque obviamente el cirujano que estaba de turno dijo, yo esa wea no la voy a hacer, y mandó al interno a hacerla. Entonces Bautizado el interno fue el que contó el resto, la historia al resto de los internos que estábamos ahí en ese momento. Ay. Ay, qué terrible. Tengo muchas preguntas, pero son todas asquerosas, así que mejor no voy a preguntar nada. No, No, digo, pero sí. en el museo de cosas que uno saca de los rectos de las personas, una manzana es uno más. Lo más común siempre son como los tarros de desodorante, haciendo Axe, Impulse. Es que hay como que tienen una forma que uno podría llegar a entender Claro. la motivación. Pero Botellas. la manzana. Pero Ay, la botella, weón, Ah, qué me acordé de un video peligroso. culiao asqueroso de YouTube, guácala. Pero No, ahí con botellas hay historias súper trágicas, así que es porque que se se rompen, ¿no? algunas, de hecho, las de Coca-Cola de 300 cc son las más gorditas. El vidrio es más grueso. Dando el Entonces- dato. Es menos probable que se quiebren. Dato. Doctora Datos. Ya sabes, chiquillo. Este podcast siempre educando. Siempre enseñando No, a pero- nosotras. ¿Ah? Pero Siempre ahí, las botellas de vidrio, educando. de verdad, hay unas historias medias macabras ahí. Pero Ahí sí que no la. es como obvio, si en Mejor todo no la- caso. Que es como que se vería. Podría ser predecible que te podría llegar a pasar algo terrible así con una botella. Ay, no puedo creer que alguien se haya metido una manzana.
¿Por qué? Me Es sigo como- O sea, como no, el no es dicho tanto así, mejor que la esponja, po, weón. Es como el dicho ese, en tiempo de guerra todo agujero es trinchera, pero al revés. un poco sí, pero al revés. Oh, qué terrible. Pero la esponja, vamos a la esponja, todo lo que el público espera. Ya hemos hablado demasiado de la esponja. Ahí la gente nos caleta, y a lo mejor así, a nadie le gusta la historia de la esponja. Se van si no les gusta la historia de la Baneados esponja, si no les gusta la porque, historia de la esponja. porque es mi favorita de toda la historia. De nuevo, discreción. Se aconseja discreción porque esta historia es un poquito asquerosa. Repito, si usted está comiendo, si usted va a comer, evítelo. Si usted está en el trabajo, porque hay mucha gente, el otro día alguien me dijo que habíamos dicho no me acuerdo qué cosa y le había dado tanta risa que se rió como chancho y que le había retar en el trabajo. Lo dice como chanchito. Sí, así como qué wea te pasa. Entonces, si usted está como escuchándolo con más gente, póngase sus audífonos. Guarde este capítulo para escucharlo en la soledad, porque Sí. Sí. puede ser mal visto que esté escuchando estas historias que se vienen, porque son muchas. Por lo que yo vi en el playlist de historias asquerosas que nos mandó la doctora. Así que ya, démosle, mi favorita. Ya. La de la esponja. A ver si es como ustedes la cuentan también. Como que sí, como, no era distinto eso. ¿Te cachai? Le pusimos color nosotras, abogada. Sí, la Yo creo que aumentamos caleta, le yo pueden creo. haber puesto color. Cada una le puso a su cosecha y ahora ando dando una historia nada que ver. Bueno, érase una vez en la urgencia ginecológica de este mismo hospital pseudo rural. Qué gran hospital. Qué hueá esa comuna. Qué hueá tenía el agua. Porque la gente se metía cosas en su cuerpo. Pero por lo menos la niña tenía una historia un poco más Verosímil. coherente. Claro. Más coherente que el de la manzana. Ya. Llegó esta niña muy acongojada y media entre febril, sintiéndose como las weas en realidad. Llegó a la urgencia ginecológica y nosotros decimos, ya, fue un compañero a verla y fue con el doctor. Y la niña dijo, no, es que me puse una esponja y no me la puedo sacar. Ahora, para que se hagan un poco de contexto, hay unas esponjas que uno las puede introducir en la zona genital de las mujeres, que son anticonceptivas. Tienen anticonceptivo, entonces uno se las puede introducir para tener relaciones sexuales y no quedar embarazada. ¿En serio? Cuando nosotros, sí. Ya no existen, sí, pero está yo hablando de 20 años atrás. Ah. O sea, cuando yo estaba en internado, que fue hace rato. Somos todas viejitas. Y la cuestión es que todos como que cuando la niña dice me puso una esponja, fue como ya asumimos que era ese tipo de esponja, entonces como que nadie hizo ningún show. Y ahí la historia se empezó a poner media extraña porque le dijimos, preguntamos así como, ya, pero ¿hace cuánto te la pusiste? Primero era hace un día, después era hace 3 días, después era hace 5 días, y la cuestión llevaba ahí como 5 días al final. Y nosotros así como, bueno, pero ¿por qué no viniste antes? ¿Qué sé yo? Y fue como, no, es que me daba vergüenza, que no la puede sacar, bla, bla, bla. Entonces el doctor dijo que entrar a picar. Y le puso un espéculo a la Lola, que tenía así como 20 años, o alrededor de 20 años. Le puso un espéculo a la Lola y se puso ahí a retirar el objeto extraño de la Lola. Y cuando lo sacó, cachó que no era una esponja anticonceptiva. Las esponjas anticonceptivas parecen como uno de estos lufas chiquititos. ¿Ya? ¿Ya? Es una esponja. Y cuando sacó la esponja que estaba introducida dentro de la niña, no era una de esas esponjas, era una de las esponjas con la que lavas la loza. Virutex. tengo una Virutex auspicia esta historia. ¿Tenía la parte verdecita? ¿Tenía No, la no la virutilla? Ah, se la retiró ya. Igual era Se- una se la mujer. sacó. Sí. Una mujer Le consciente. sacó la parte verde esa que es más áspera y se puso la esponja. Cuando todos vieron la esponja fue como, ¿qué chucha te pasa? Y ahí la Lola por fin soltó toda la historia. Resulta que esta Lola tenía una pareja que venía como una vez al mes a esta ciudad a verla. Era patas negras la Lola. Pero la cuestión es que venía como una vez al mes.
a verla, porque él vivía en otra ciudad, trabajaba en otra ciudad, pero cada cierto tiempo el weón se arrancaba, venía a verla y tiraban toda la semana y después el weón se iba. Y justo en esta situación, en esta fecha, o sea, el Lolo vino, o sea, la pareja, partner, lo que sea, vino a visitarla y ella le llegó la regla. Entonces no podía ser de servicio para el hombre con la regla. Y no se le ocurrió nada mejor que ponerse una esponja para poder tener relaciones sexuales con el weón toda la semana. Y después cuando trató de sacarse la esponja no salió. Pero esa wea estaba viva. Ay, Pues tenía ese unos Bob varios Esponja. esponja, weón. Ese Bob Esponja. El origen tenía la de wea, Bob un cigoto Esponja. se convirtió. Entonces la niña llegó ahí y como le daba vergüenza que no se había podido sacar la esponja, bla, 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 igual se demoró su par de días en llegar a la urgencia, pero cuando llegó ya la weá estaba así, infectadísima, le salía pus por todas partes. Yo siempre le digo así como, imagínense cómo estaba la esponja, pero si no quieren imaginarse cómo estaba la esponja, mejor no lo hagan, porque de verdad uno no sé, entre que había sangre, residuos, infección y cosas vivas. Entonces, Había Esa una es la guaguita historia en de la la esponja. así. casi. Un fetito ingeniero en la esponja. Fermentando. Entonces, al final quedó la esponja ahí y, bueno, la niña tuvo que ser hospitalizada, obviamente que tenía una infección obviamente masiva en sus partes. Y quedó hospitalizada y todo, y ahí obviamente la esponja fue eliminada porque el olor inundó toda la urgencia. Díganme si no es una Inundó historia toda la maravillosa. A ver, díganlo. Pero yo digo, existiendo tantas otras formas de evitar que te llegue tu periodo, que no implican meterte una esponja, ¿por qué? Una, de nuevo, estamos hablando de hace hartos años atrás. Ya, Dos, pero yo me... Este era un hospital bien rural, o sea, no era... Era como de esos Era- donde no te puedes bañar cuando te llegue la regla porque se te corta. A ese toque. a ese toque. O sea, Oh. hay algunas otras historias que te puedo contar para que te hagas la idea de lo... Rural. El poco acceso a la información que tenía la mayoría de la gente que se atendía en ese hospital. Ah, ok. Ay, qué Así cuático. que... Bueno, amiga, sí. No, y además sí. que fue como una cuestión, yo creo que ya... Así como que la Lola no supo qué hacer. Y tomó una medida un poco extrema. Solo un poco. A situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Claro, una cosa así. No sé, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita en alguna oportunidad tenía un paseo de curso y también me llegó la menstruación y yo me comí como 1 kilo de limón y se cortó. Classic. Un clásico, el limón. Yo creo No que no sé. sirve, ¿o no? No, sí, lo que hace el limón es bajarte un poco la presión, entonces disminuye el sangrado. Ah, O Pero sea es- que sí sirve. Sí, pero si tenía así como una regla muy abundante, cagaste igual. Pero eso es lo que hace el limón, te baja la presión. Por eso también le dicen a la abuelita cuando van a la urgencia con la presión alta que chupen un limón. Ah, o sea que sí es real. Me encanta esto de saber mitos de cosas de la medicina de las que soy profundamente ignorante. y si ella, por ejemplo, si hay alguien que está en esta misma situación y tiene un profundo deseo de mantener sexualidad, ¿qué puede hacer que no sea meterse una esponja? Oye, de partida esa cuestión de que ay, no podéis tener relaciones sexuales cuando estáis con la regla es una wea estúpida. O sea, tú podéis tener relaciones sexuales igual. Claro. Y si al Pero- otro weón le da asco, puta, es problema del weón, pues no de una. a mí más que weón me preocuparía un poco la integridad de las sábanas de ese hogar. El comentario Ponle un SOA, el comentario SOA. Pero la sábana y el colchón, el cobertor, la integridad Oye, de la el ropa de colchón- cama. No, el colchón yo No, no, lo no, podría perdonar. La sábana puedo botarla, pero el colchón yo ahí es como un poco complejo, ¿no? Pero nada Ponle que un el agua oxigenada plástico. no pueda solucionar. Ponle un plástico. Mira, El sexo en la ducha, weón. Y ponerse creativo. Claro. A lo perrito, cosa que no chorree tanto. Esta weá la tengo que recordar, marcarla como explícita. Sí, sí. Un poco, sí. ah, Bueno, ya aprendieron, tomaron nota, espero. Me encanta que incluso en este capítulo que se supone que no íbamos a enseñar nada, estamos llenas de enseñanzas. es
que no nos Siempre, podemos siempre, resistir. siempre la enciclopedia de datos inútiles, siempre. La educación no para. Exacto. Otra historia. Dale. Bueno. Ya, siguiendo en la misma del área ginecológica. Esta es un poco más así como de la Rosa de Guadalupe, sí. Ay, me encanta. Porfa, abogada, porfa en post ponle la música de la música de la Rosa. Está bien. Está bien. En este momento está sonando la música de la Rosa de Guadalupe de fondo. Y justo Como- ahora está corriendo viento y apareciendo una flor justo aquí al lado mío. Radioteatro. Es cortita la historia, sí, pero fue muy chistoso. En esa época, de nuevo estoy hablando hace como 15 años atrás, en esa época estaban recién empezando con esta cuestión de los partos compartidos, donde dejaban pasar al papá a la sala de partos para que estuviese acompañando a la señora que iba a parir. No. ¿Sí? Y llegó esta niña, como en los medios 20, ahí, veinteañera, llegó esta niña con su guatita a parir. Y mientras ellas la habían ingresado, todo, empezó a llegar más gente de la familia. Y empezaron a ver afuera que había como algunas discordancias ahí entre los que habían llegado de la familia de ella, de la familia de la pareja, otra gente que venía a verla, bla bla bla. La cuestión es que ya ingresaron a la niña, estaba lista, efectivamente estaba en trabajo de parto, así que la dejaron en la sala, la pusieron en su salita para que estuviese ahí tranquila, pariendo, en trabajo de parto, y sale la matrona muy contenta a llamar, obviamente, al papá de la guagua. O sea, ella sale de la puerta de la maternidad y dice, ya, no sé, Juanita Pérez está lista, ¿quién es el papá de la guagua para que pase a acompañarla? Y se paran dos hueones. Amo. Se paran dos hueones. Uno que era la pareja oficial y el otro que era el amigo. Oh. A.k.a. el Patas Negras. Y no había claridad de quién era el padre. Entonces, la pareja oficial empezó, que a él no le importaba de quién fuera el hijo, así como genéticamente, porque él se iba a hacer cargo igual porque la amaba y no sé qué. Y el otro empezaba, no, es que si ella ya no te quiere, ella me quiere a mí, y es por eso que este hijo es nuestro, etcétera, etcétera. Y todo el resto de la familia así como, ¿qué chucha está pasando? Cuento corto, se agarraron a combos ahí en medio de la carrera. Y la loca ahí aguantando la No, guagua. la loca estaba adentro, si nunca supo nada de lo que estaba pasando afuera, hasta que después le contaron, obviamente. Y ahí se empezaron a agarrar combos entre las familias, que empezaron a gritar de todo, se empezaron a agarrar a combos, así que al final los sacaron a todos y no dejaron entrar a ninguno. y la matrona volvió a entrar y fue a hablar con la niña, así como... Tenemos ¿Qué un hueá problema. pasó aquí? Tenemos un problema. Y la niña dijo así como, sí, no tengo idea quién es el papá. Me encanta. Así que Qué la niña brígido. se quedó ahí en su trabajo de parto. Y el resto lo echaron a todos, así que tuvo que pasarla solita nomás. Weón, qué cuático. Y el weón pareja no cachaba, nunca supo, o nunca Sí, nunca de supieron. verdad, sí fue como muy de teleserie, porque se pararon los dos y se miraron y quedó la caja. ¿Qué clase de K-drama? ¿Qué clase de dorama? La cagó. Paloyo. Paloyo, el noble diciendo, no me importa de quién es hijo. Yo la amo y la cuidaré igual. Claro. Y el otro no, ella no te quiere, y se empezaron a agarrar a manga, weón. Entonces, Weón. ya, yo la cagaba y empezó a saltar más gente y llamaron a los guardias y echaron Qué a gran todos de la momento para sala. estar ahí. Qué gran momento para estar de turno. Oye, ¿qué se hace en ese caso? Así como desde las legalidades, abogada. Si es que hay dos personas que quieren asumir la paternidad de esa guagua, ¿qué se hace? ¿Se queda con el dueño del ADN? Batalla de baile. Se hace una batalla de baile y el que baila mejor gana y se queda con la guagua. No, pues prueba de ADN. Puede ser, por ejemplo, pasa poco, pero por ejemplo en este caso, si estuviera casada se asume que la guagua es del marido. Como
¿cachai? Pero el otro podría impugnar la paternidad, pues, y ahí gana el ADN, pues. Afortunadamente vivimos... Carta de... Oye, tengo una duda, que siempre la he tenido, que la otra vez nos lo preguntamos. ¿Cómo se hacen las pruebas de ADN? O sea, si yo tengo eso de que me robé un pelito, recogí que siempre lo muestran en las series, recogí un vaso de la basura... Y con un scotch, y saqué le un poco de saqué. ADN. Quiero Oye, saber esa- qué sí tan es real ahí es eso. sí es ahí un poquito fantástico. Te digo ¿Qué? que- ¿Qué? ¡No! La televisión me sí, es ahí te mintió. está mintiendo. Mira, de partida tenéis que tener suficiente material biológico para que la muestra sea útil. Por eso de repente no le pueden sacar ADN a los huesos, por ejemplo. A la médula. Entonces, tiene que ser la médula. Entonces, si tenía un hueso muy antiguo, un hueso viejo, no le podéis sacar un ADN a un hueso. Es mucho más difícil. Por eso, para identificar personas por hueso, se hacen por medidas, por dientes, por otras cosas. Cuando te dicen, sí, es una mujer de, no sé, 40 años, bla, bla, bla. Ya. Pero si queréis sacar ADN, tenéis que tener material biológico que esté como, entre comillas, vivo. O sea que si para está, que sea útil. si está cocido no sirve. Si hago como un caldito. No, sí, igual sirve. murió esa muestra, ¿o no? Y no, igual sirve. Puta la wea. O sea, Catalina si un caldito- queriendo cocinar gente por la chucha. Porque si tú agarras un, no sé, un tuto de pollo cocido, vaya a poder quizás procesarlo igual. Entonces necesitas como fluidos biológicos. Entonces una de las cosas que más usan es el pelo, obviamente, pero tienen que sacar por la raíz, que es donde te sacáis pelo, sale como una parte blanca. Ya, eso es la raíz del pelo y de eso podéis sacar material. Y ahí hay También ADN. hacen... Sí, po. Tienes células que se están reproduciendo para hacer pelo, po. Mi nivel Cuando de chica pensaba ignorancia que eso impactante. Era como una liendre. Pensaba que esa parte del pelo era una liendre. Y decía, oye, que tengo Esa es la piojos. raíz de tu Y eran pelo. raíces de pelo. Y la otra también que hacen, que es como la más común cuando te quieren hacer como test de ADN y cuestiones así, es rasparte el anterior de la boca. Entonces te sacan saliva. células de la mucosa aquí de la mejilla y eso lo mandan a procesar. Ah, no es saliva entonces, son células de la No. mucosa de la mejilla. Yo Y pensaba cuando que era tú la tienes saliva, es porque igual esa saliva puede tener material biológico, puede tener células que se van descamando, igual como la piel se descama, la mucosa de tu boca se descama. Entonces cuando tú das una muestra de saliva, igual puedes hacerlo. Obviamente otros fluidos biológicos como semen, sangre, esas cuestiones tienen mucho más fácil. O sea que eso de que recojo un vaso que alguien botó porque no me quiere dar su ADN, pero yo recojo el vaso y saco ADN de todas formas, ¿es mentira? Es extremadamente difícil que puedas tener una muestra lo suficientemente grande como para hacer eso. Oye, pero pasa, en un caso que vimos en Creepy Chantas con la Cata, había una buena que la pillaron por un vaso de café. Una paca que había matado así como, no me acuerdo quién chucha, el ex. Ya no me olvidé la historia completa, pero a la loca la pillaron porque se tomó un vaso de café y dejó la agua botada y le sacaron el ADN de ahí. O sea, es lo mismo, pues si puede tener saliva, si tiene suficiente saliva, podéis tener también suficiente célula y suficiente material para poder mandarlo a hacer la muestra. Y en CSI se supone que si sacáis una muestra después se destruye, ¿eso es como real? Como que si tengo... Sí. Lo que pasa es que a ver, el proceso de sacar ADN, weón, no es una weá que te la puedo explicar como extremadamente fácil. Así que, Abogada, ¿qué se siente estar en mi posición de que te expliquen Me cosas y no encanta. entender? Me encanta, quiero estar así siempre. básicamente Estoy sorprendida, lo que- sorprendida de todo. Básicamente lo que hacen, porque tu ADN es como es una espiral, es un rollito. Entonces lo Ya. tienen que estirar para poder procesarlo. Y entonces lo pierdes, pues ya no puedes hacer nada con él. Ah. Entonces cuando lo estiran para procesarlo, lo que hacen es copiar ciertas partes millones de veces, lo que se llama amplificarlo. Y de acuerdo a esa lectura de las partes que se amplifican, tú sabes qué persona es o si tiene algún, así como un parámetro similar. Y tú sabes qué amplificaciones son las que vienen de la mamá, del papá, depende del ADN con el que trabajas. Entonces siempre tienes que buscar con qué compararlo. Weón, estoy negrísima. No es como que ya saco una prueba de ADN y me sale la cara del weón en el computador. No, esa weá no pasa. ¿Te cachai? Ahí. Puta, no me ven, pero Hola. kawaii. No, esa Corazoncito. weá no pasa. Tenéis que tener con qué compararlo. Y es como tener la huella dactilar, po. Si tenía una huella dactilar es como, ¿quién chucha este weón? En cambio vas y la comparas
y dices, ah, ya, esta huella dactilar es igual a la de este weón, por lo tanto esa huella es de él. Es lo mismo con el ADN. Weón, estoy negrísima. Y Impactadísima. todo, obviamente, tu ADN es la mitad de tu papá y la mitad de tu mamá. Entonces, van a cachar al tiro si tienes alguna semejanza con tu padre y tu madre o gente de tu familia. Y por eso eres un 99.9% probable de que este señor sea tu padre. Exacto. ¿Por qué? Porque el ADN calza casi perfecto con el de tu papá o de tu mamá. Qué brígido. Oye, la tecnología. Y la otra que hacen es como, hay un ADN especial que se llama ADN mitocondrial. Y ese ADN se pasa solo en las mujeres. De mujer a mujer. Entonces es por eso que saben de dónde vienes. Si tú quieres hacerte un ancestry, pueden saber de qué parte vienes del mundo y dices como, tienes, no sé, 80% de ADN mapuche, tienes 75% de ADN de otro lado, cuestiones así. ¡Ay, qué cuático! Porque eso se traspasa a través de tu madre y es el mismo, o sea, ese ADN es muy poco probable que varíe. Entonces, el ADN que tienes tú es igual al que tiene tu ADN mitocondrial de tu abuela 10 generaciones atrás. Weón. Qué interesante. Aquí. Aprendan. Voy a hacer uno de esos Negrísima. test. Uno de esos Hoy test sí, a mí igual me culiados. gustaría saber quién soy, de Yo dónde no sé vengo, quién soy, así que quiero saber. saber Ahí quién eres, te dicen, es de ahí es como ricos. también averiguan de dónde salió o sea, eso es como saben de qué grupo del mundo vienes, y eso es como averiguaron que las primeras tribus, así como la madre de todo el mundo, estaba en África. cosas Así de para atrás va esa wea, Qué así de brígido. brígido. Porque el ADN nuestro, así como el que nos muestra, el que codifica tu cara, tu pelo, tu forma, etcétera, ese cambia mucho, varía un montón de persona a persona. Por eso todos somos como relativamente distintos. Pero el ADN mitocondrial no cambia. Es muy poco probable que mute. Entonces ahí es donde tú empiezas a buscar hacia atrás. Pero solamente se pasa por la línea femenina, no por Bueno. la línea masculina. Aquí recién enterándome que existe más de un ADN. Quiero juntarme con gente para contarles estos nuevos conocimientos que acabo de adquirir. Y hacerme la inteligente. ¡Ay, qué bacán! Estoy impactada. Nunca pensé que este capítulo iba a ser tan educativo. Para mí. Ya, más. Más Ya, historia. la última que tengo del área ginecológica, que también es como una historia un poquito entre trágica y no trágica. Llegó esta señora a la urgencia con lo que nosotros llamamos PIP, que es un proceso inflamatorio pélvico. Normalmente son infecciones. Llegó esta señora que tenía esta infección entre su vagina y su útero. Y fue muy ya, bueno, créeme que es más común de lo que te imaginas. Tienes que llegó, ya tenía la infección, qué sé yo, no, o sea, que la vamos a dejar hospitalizada porque igual va a necesitar más antibióticos, bla, bla, bla. La ingresaron todo y una de mis compañeras le fue a hacer la historia, pues así como que le había pasado para dejarlo anotado en la ficha y todo eso. Y la señora como que se sinceró con mi compañera y le contó toda la historia. La versión corta, porque igual estuvo como harto rato hablando con la señora. La versión corta fue que hace como una semana atrás el marido la había abandonado. No. Abandonado, pobrecito. La abandonó. La dejó por otra, se fue, bla, bla, bla. Y ella quedó muy sola y muy triste y se dedicó a ahogar sus penas en alcohol. Pero parece que el alcohol tuvo otro efecto en ella también, que fue que se puso muy cachonda. Uf. Y no hay nada mejor que saciar su calentura con su buena amiga Manuela. Ya. Y se dedicó a masturbarse repetidamente con su mano, de cuando estaba muy limpia, entre el alcohol y todas las cosas. Al parecer también procedió a usar otro tipo de implementos, pero principalmente fue su mano. Y claramente ese tipo de acción extremadamente repetitiva hizo que quedara con una infección en sus partes. Recordar que, siempre pues, te lavarse dejo las ahí. manos. Lávense Cortarse las las manitos, uñas. amigos. Cortarse las uñas. Lávense las manitos. No solo Antes por y el, después el COVID. vayan al ¿no? baño. Así que la pobre señora ahí tuvo una fiesta despechada
con ella y su mano. Pobrecita. Sí, pero... Bueno, qué brígido, qué nivel para generarte eso. ¿Cómo ese Me parece loco? que fue como bien intensa. No, Pero- Weón. un loco que murió porque se masturbó mucho, ¿no? No me acuerdo, parece que en Inglaterra o en China, no recuerdo en qué país fue. Que un loco que murió así, se masturbó como 100 veces en un día y se murió. ¿Y la causa de muerte fue cuál? Masturbación ¿Deshidratación? extrema. sí. 1000 maneras de morir. Bueno, te puede dar hasta un aneurisma, así que... ¿Cómo te... un aneurisma? ¿Cómo? A ver, no es que el masturbarte o la actividad sexual en general te dé aneurismas. Tú puedes tener un aneurisma. Un aneurisma es una pequeña dilatación en una arteria que normalmente está en tu cerebro. Y a veces el esfuerzo, cuando van muy... le dan con muchas ganas, puede hacer que se te reviente el aneurisma. Weón, Y se reventó y cagaste, pues te dio un infarto. No puede ser. qué muerte más indigna. Oh, no puede ser. O sea, hay varias otras formas, pero esa es como la que más Es se me como en la ocurre que podría teleserie, ser. como en Brujas, que el señor, puto, ustedes seguro no vieron esa teleserie culia, pero el señor al principio de la teleserie muere porque está culeando y se muere de culear. Con eso Como parte la en- teleserie. Como en agua para chocolate. Sí, pues Ahí ahí también. hay dos cosas, o te da un aneurisma, o en el caso, es más común en los hombres en todo caso que en las mujeres que les da un infarto. Como por que el lo dan exceso de todo, actividad literal. sexual, sí. Literal lo dan todo. dan Lo dais todo y les todo da un infarto. y morí. Y murieron. Te vas. Literal. Te vas literal en la tuya. De hecho hay un chiste muy bueno con eso. No sé, yo te tengo que haber contado porque yo siempre cuento chistes muy fome. Eran dos abuelitos. Esto es un chiste, no es una historia real, por si acaso. Lo voy a decir al tiro. Lo voy a decir al tiro. Estos eran dos abuelitos que cada cierto tiempo les gustaba tener actividad sexual, pero eran abuelitos, pues entonces había que hacerlo con más cuidado. Y el viejo le dice a la vieja: vieja, hoy día te voy a hacer el amor al ritmo de las campanas de la iglesia. Entonces cuando eran las 12, antes fueran las 12, se fueron a la cama y empezaron esperaron la campana de la iglesia. Entonces empezaron con la campana de la iglesia y seguían por cada campanada. El viejito se movía al ritmo de la campana. Y pasó el camión del gas y se murieron. La Cata creo que no lo entendió. También del gas toca la campana, ¿no? Sí, la sí, tocan pero fuerte. Tilín, tilín, Exacto. tilín. En postproducción va a sonar la campana del gas. ¿Cómo vaya a encontrar Bueno, ese ni sonido, siquiera una weón? campana, weón, si golpean los Los mismos golpean No. No, Los los el- balones de gas. No, el que pasa acá tiene una campanita y la hacen sonar así, tilín, 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 tilín. No, los que pasaban en mi pueblo golpeaban los balones de gas. En mi casa había una grabación y gritaban los sábados a las 7 de la mañana. Como el weón de las verduras. Así Ay, mismo. me acordé de una historia. Una vez, hace muchos años, cuando yo recién me titulé, o aprobé el grado, no me acuerdo, doctora borracha me vino a ver. Entonces, como ustedes saben, acá en el sur, donde yo estoy en este momento y donde vivía en esa época, pasan por las calles vendiendo como cosas, no sé. Y en el invierno pasan vendiendo piñas. Y doctora borracha, muy de la ciudad, muy santiaguina, me dijo: ¿por qué venden piñas? Porque en su mente eran piñas de estas frutas que uno se come. Bueno, acabo de tener el mismo proceso de pensamiento. Así, ¿por qué están vendiendo Pero- piña en invierno? Acá en el sur, las piñas son las piñas de los pinos que uno le echa al fuego para calefaccionarse. y cuando le expliqué, su cara fue de poker face así suprema. Fue como: ahora todo tiene sentido. Esa es la misma cara que tienes tú cada vez que te explico algo, así. Sí. Este ejercicio en que doctora borracha me explica cosas, no lo hacíamos hace mucho tiempo, pero cuando vivíamos juntas yo cada cierto tiempo era como: hola, vi esto en la tele, ¿qué tan real es? Y después cuando yo le explicaba quedaba como el monito, el Pikachu sorprendido, así, oh. Sí, yo Igual soy el pica... Pikachu sorprendido. Sí. Esa era mi expresión en forma constante. Qué gran historia. Tengan cuidado, ámense a ustedes mismos, pero con precaución. No sean como la señora. Solo reitero, lávense Sí. las manitos y córtense las uñas Sí. cuando sea necesario. Pueden evitarse accidentes y situaciones vergonzosas.
E idas al hospital. Ella al hospital y explicaciones que no Que la quieren dar. explicación es como, ¿qué va a inventar ahora? Pero bueno, son cosas que pasan. Ay, ¿Cuál y ahora, más? ¿qué pasa cuando tus necesidades... No, ¿cómo eran tus necesidades? Ah, No ya, era es que tus esa sí es que es muy asquerosa. Ya, también me gusta mucho. Es muy, También me muy acuerdo de asquerosa. O sea, aquí sí. Disclaimer por de favor, asquerosidad. sí, aquí por favor, si es que están comiendo o son así como súper escrupulosos, por favor, pausen Sáltenselo. por unos 3 Sáltenselo. minutos y sáltenselo, porque de verdad es súper asqueroso. Oh, yo creo que esta no la he escuchado. Esta Es es nueva para mí. buenísima. No sé, es que no es una historia como tal, o sea, a mí me pasó una vez en la urgencia, pero no es como una historia de una persona específica, así como el guan de la manzana o la niña de la esponja. Hay un cuadro que se llama obstrucción intestinal. Ah, partimos bien. Básicamente tu colon se dobla, se enrolla, se obstruye por algún motivo. Hay varias razones, pero no vamos a entrar en detalles más médicos. La cual es que se tapa. Y obviamente si tu colon se tapa no podía ir a cagar al baño. Po. O sea, no pasa para abajo la wea. Y eso obviamente se empieza a acumular. La cosa es que si tú no vas como luego a la urgencia, toda esa presión y esa comida que estás tratando de digerir y que no puede pasar para el otro lado, tiene que salir por alguna parte. Y es cuando empieza a devolverse. ¿Qué? Lo que se llama un vómito fecaloideo. Donde estás literalmente vomitando caca. Que no logró pasar hacia el otro lado y que ya dijo, está bueno, me la devuelvo toda. Conche tu madre, qué asco. Una vez, en todas las urgencias que he hecho, una sola vez me ha pasado que había un paciente con eso. Yo no lo vi, obviamente, pero sí, uno entra a la urgencia y el olor es bastante decidor. Y tú dices, Característico. "Ok, voy a salir de aquí". Porque de verdad tiene un olor asquerosísimo que no te sacáis de la nariz como en 3 días, weón. Es horrible. Y eso es literalmente mierda mezclado con tus jugos gástricos que lo vomitas. ¿Y la hepatitis? No, pues no tenía hepatitis. Pero No, pero al no final pasa- tenía una infección gigante. Ahí entonces me Y enteré, obviamente me acuerdo hay que cuando era entrar a chica me operar. decían que si uno come caca o hace algo que tenga que ver con caca te da hepatitis. Entonces como que Sí, si pero se te como devuelve por externa, la boca pues, de la bueno. hepatitis. Eso es como caca externa, una. No, pero si es tu propia caca es menos probable. ¿En serio? Ah, como que no te hace daño. Eres inmune a tu ¿Cómo te propia va a caca. hacer daño? ¿Cómo te va a hacer Obvio. daño si tú la hiciste? Tú la diste a luz. No pudiste dar la luz, pues, weón. Por eso salió por el otro lado. Es como una caca prematura entonces. Hoy me acabo de acordar de otra historia ahora que hablaron de eso. Que no es tan asquerosa, después se lo voy a contar. Pero sí, existe eso y uno lo puede ver en especial en los abuelitos que hacen obstrucciones intestinales y que se quedan callados porque en realidad su umbral del dolor es súper amorfo, entonces como que no, se anda un poquito en shock, qué sé yo, después empiezan con el vómito y es como, señor, usted ya como un mes con esto, ¿qué le pasa? Ay, Y es qué asqueroso. horrible. Y ahí tenéis que traer a gente a pabellón para poder, obviamente, desobstruirla y que la wea siga su camino normal en vez de devolverse y ser esa asquerosidad. Y después así como 500 millones de antibióticos. Weón, qué horror. Qué asco. Pero eso Weón, pasa. la boca, el sabor, qué asco. ¿Cómo te sacáis ese sabor? No volví a comer en la vida, weón. Ya saben ya. Si no pueden ir a hacer caca por unos días, vayan al doctor al toque. A Sí, menos bueno, que... o sea, el tránsito intestinal obviamente varía de persona a persona, que hay otro dato rosa. Y puede variar entre que tú vayas 3 veces al día o que puedas ir cada 3 días. Eso es lo normal. Pero si hay algo que no es normal en ti, o sea, si tú de repente ya estás acostumbrado a ir todos los días a cagar al baño y de repente pasaste 5 días que no vas, eso no es normal para ti, por favor, Preocúpate. hazte ver. Tómate unos aloe lax, tómate unos tecitos de Cirelax, haz algo. Porque si no, tu intestino de verdad lo va a resentir. Y yo sé que y siempre le digo esto también a mis pacientes, yo sé que la diarrea es súper incómoda, pero desde el punto de vista de tu colon, para ti es mejor tener diarrea que no ir al baño en 5 días. En serio. En todo caso. Porque han llegado intestinos reventados porque no van al baño. O intestinos Weón. rotos porque no van al baño. ¿Es Así eso que- posible? Sí. ¿Qué tanta cantidad? Ni ¿Tanta siquiera es como cantidad? tanta la cantidad, sino
La La consistencia. fuerza, es la fuerza que tu intestino hace para botarla que al final los termina rompiendo, se revientan. Y se sale Así que para sí. otras partes de tu cuerpo. Para tu Como que abdomen. ¿La peritonitis? Sí. Y unas peritonitis, weón, que son las que tenéis que literal abrirlos y lavarlos. Una, ¿Tenés que pegarle una sacarlo del manguería. intestino y pegarle una manguería así y devolverlo? Más o menos. Y cuando tenéis 9 metros de intestino, no es algo agradable, weón. Uf. Como cuando la veis unos chunchules así. ¡Ah, qué asco! Una de la vedita ahí. ¡Ay, qué asqueroso! Siento que este capítulo es 10 de 10. Diría Chef Kiss, pero sería muy asqueroso, así que no lo voy a decir. Y me acordé cuando que hablaste ahí delante de que se devolvía y todo. Me acordé de una historia muy chistosa que le pasó a un compañero. No sé si ustedes están familiarizados o cachan lo que es un embarazo abdominal. No. Ya, el No es lo embarazo mismo que abdominal lo- es cuando... ¿Qué? ¿Qué? ¿Tópicos? No, que Eso cuando los es- perritos les da eso, como que se embarazan, piensan que están embarazadas, pero no están embarazadas. No, po. No, pues No. es psicológico. El Eso. embarazo abdominal. El embarazo abdominal es que lo que pasa porque por algún motivo el óvulo que tenías se fertilizó, pero salió del útero y quedó implantado afuera de tu útero. Puede ser entre medio de tu intestino y todo. Ahí hay un montón de vasos sanguíneos y todo, entonces es posible tener un embarazo viable en un embarazo abdominal. Obviamente tiene un montón de riesgos, pero puede ocurrir. ¡Qué La cuestión, brígido! la cuestión es que llegó una señora y todos estaban hablando, no, del embarazo abdominal, porque no son muy comunes, obviamente. Pero estaba hablando del embarazo abdominal y qué es lo que se tenía que hacer. Y estaba así como pasando el doctor con otro doctor y como 500 alumnos. Y la pobre señora, que era una señora de campo que no tenía idea de nada, así como que había llegado a cuarto básico, obviamente no entendía ni pico de lo que estaban hablando el resto. Entonces uno de mis compañeros como que se apiadó de ella y se quedó con ella para explicarle lo que le había pasado. Entonces le explicó en palabras súper simples, no, lo que pasa es que su guaguita, en vez de estar en el útero donde tiene que estar, está afuera, está como en su guatita. Eso, así como que le explicó ella. Y ella lo miró así como súper espantada y le dice, "Ah, y eso habrá sido porque me lo tragué". Y mi compañero se puso de La todos amo. colores, tratando de no cagarse de la risa. Y se puso a explicarle que eso no tenía absolutamente nada que ver, pero la señora así como súper preocupada de que ella había causado eso porque se lo había tragado. No, pobre señora. Pensando que era su culpa, qué pena. Así es. Y mi compañera así, mal. Y después tuvo que salir, correr como 2 pasillos y cagarse la risa. Pero obviamente cuando nos contó el resto, nosotros nos quedamos cagados de la risa. Pero igual me dio un poco de pena Ay. la señora. No cachaba, ¿no? Pobrecita. Pero así pues como que él tratando de explicar y haciéndose el bueno y la cuestión, la señora le pregunta sobre la relación, la señora súper compungida porque se lo había tragado. Entonces, no, Pero al ¿cómo final es le explican. posible que el óvulo vaya a otra parte? Sí, qué Porque guay le tu- pasa. Tu ovario no está pegado a la trompa. Ah, ¿no? Ah, De no. nuevo, cara de Pikachu. Cara de Pikachu. Pikachu sorprendido ataca de nuevo. No, pues tu ovario no está pegado a la trompa, pues la trompa tiene como unos tentaculitos que van hacia el ovario y que tienen como que atrapar el óvulo cuando sale. Como un Pokémon. Exacto. Como un Pokémon. Entonces, si no lo atrapa, o a veces el óvulo se devuelve cuando es fertilizado y se sale por ahí, no está pegado el uno al otro, tiene como que flotar. Curia se va a la chuña, así. Chao. Chao, me Qué fui. salvaje. Sí, por eso son extremadamente raros y claro, puedes tener un embarazo, pero es muy difícil que llegue a término y si llega a término tenía un montón de problemas con la guagua, pero ocurre. ¿Es posible? Sí. Y es posible que crezca una guagua más que incluso un embarazo ectópico. Embarazo Qué total. brígido. Pero eso no pone en riesgo a la mamá, así como... Sí, pues si por algo la señora estaba hospitalizada, pues estaban cachando qué iban a hacer con la guagua. Porque ¿Y hay que obviamente la sacar la tenían que guagua? sacar antes.
Ah, no, entonces no se puede tener a la guagua. Tenéis que sacarla. No, depende. O sea, igual la podéis sacar, pero la tratáis de sacar lo más chica posible. Porque las guaguas están vivas. ¡Ay, qué brígido! Ella es realmente un feto ingeniero, ya no es como unas células culias. No. O sea, no, y aquí te pasaste de las 12 semanas y todo, porque cuando notáis que tenías ese tipo de embarazo, como tu útero sigue funcionando porque la guagua no está ahí, te demoráis más en darte cuenta. Qué Chucha, qué cuático. O sea, es bien Pero- complicado al final. Obviamente, las guaguas pueden morir, pero son más grandes. Una razón más para tenerle miedo al embarazo y a tener guaguas. ¿Es esto acaso un capítulo anticonceptivo? Puede ser. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Debería ser un capítulo anticonceptivo después de esa historia, después de enterarme que existen posibilidades de que el óvulo fecundado vaya a parar a cualquier parte, literal. No, y lo peor de todo es quedar embarazada y así todo seguir teniendo la regla porque no hay guagua en el útero y seguís con la regla culia. Terrible. Y más encima está ahí embarazada, weón. Wow, qué terrible ahí con acumulación de líquidos y de regla al mismo tiempo. Lo peor de todo el mundo, weón. ¡Oh, qué cuático! Qué terrible. No sabía eso. Nunca había escuchado eso de que podía la guagua como ponerse en otra parte Sí, y quedar totalmente. literal en la guata. Sí, pero ella tiene que buscar dónde hay vasos sanguíneos y ahí hay un montón, o sea. El problema es después que así con la placenta, porque esa es la weá que como chucha saco esto. Pero, ¿y ahí no podría ser candidata para un aborto? Depende de cuándo lo pilláis. Depende de cuándo lo lo pilláis. ¿Y si no, la mujer está condenada a seguir con embarazo adelante? Hasta que se muera. El feto, no ella. ¡Oh, weón! No, pues ahí, bueno, dije, yo pasé por mi internado de gine hace casi 15 años. Así que las leyes y todo era bastante distinto en esa época. Y también como era un hospital de campo, había mucha curandera, por así decirlo. La señora ¡Qué que peligroso! te hace el trabajo. El trabajo, sí. Las señoras que te Qué hacen el trabajo. peligroso. Entonces de repente llegaban cabras con abortos sépticos, o sea, así infectados porque usaban... puta, no me acuerdo específicamente cuál era la hierba que usaban, pero Ruda. es un... No, usaban ruda, Perejil. pero no... Pero no Rama de apio. Apio vi. Y la ruda se las daban para generar contracciones. La ruda tenía contracciones. Entonces le hacían tomar agua de ruda para que generaran contracciones y la cuestión pudiera salir. Pero así, usaban apio, usaban cochayuyo. ¿Cochayuyo? Sí, porque la idea es abrir el cuello de tu útero. La idea es abrir no el la cuello de tu útero. Ustedes no Está me vieron, pero poseída. es que esto muy muy entendible. La idea es ¡Ay! abrir el cuello de tu útero, entonces lo que hacen es insertar palitos o raíces o cualquier cosa que se infle con el agua en el cuello del útero, cosa que el cuello del útero se abra y después el agua la botes. ¿Cachai? Y en eso usaban palos de cuchayuyo, palos de apio, otras hierbas raras. Pikachu Es como- sorprendido otra vez. Sí, y el agua de ruda, no recuerdo que hayan usado la ruda como tal, así como para hacer eso, pero sí usaban el agua de ruda para generar contracciones. Tenías que tomarte como 3 Oh. litros de ruda, que la agua es asquerosa. Tenías que tomarte como 3 litros de agua de ruda en un rato, weón, para generar contracciones y que además de que se abriera el cuello de tu útero, podías generar contracciones para botar la guagua. ¡Ay, qué Obviamente eso cuático! causaba muchas infecciones. Entonces una de las cosas que nosotros nos decían es siempre que llegue un aborto séptico, o sea, que tú veas que una persona está abortando, o sea, una mujer está abortando y está infectado, piensa que es un aborto provocado. Y Claro, pues. en esa qué época cuático. había que denunciarlas. Oh, qué terrible, weón. Ay, la wea horrible, loco. Nadie lo hacía. Qué bueno. Ay, un aplauso. Gran, No, grande hospital mal, rural. weón. Debo haber tenido así como un profe que quizás una vez denunció a alguien, todo el resto se hacían los hueones, las matronas se hacían las hueonas. Me Pero es encanta. que no, po. Oye, aprovechando este momento de aborto, podríamos, no sé si a ustedes les tienen que hablar de qué se hace en caso de que alguien tenga que abortar. Ustedes que son inteligentes y saben de esas cosas, de ¿Cómo que las alguien- legalidades.
No sé, pues en caso Te de que para- alguien se haga un aborto y tenga que ir al hospital porque le salió mal la weá, ¿cachai? Porque bueno, ahora es ilegal en Chile todavía. O sea, no es ilegal en todos Sí, los casos, po. pero igual sigue siendo ilegal, po. Si es que Mira, no que tenía ahí las hay- causales culiadas. Hay varias cosas. ¿Cómo abortar Uno ilegalmente depende- sin irse preciosa? Mira, Primero te en el paras, mercado te negro. paras una escalera, te tiras. Y que es parapléjica. libre de feto, pero también parapléjica. A ver. Hay un vacío legal con eso, señora abogada. Así es. Sí, Porque los weones que venden el misoprostol lo pueden publicar y vender y todo y quedan libres de cualquier... no es como- delito, po. Porque venderlo no es delito, es usarlo Mm. en un aborto el delito. Entonces tú puedes Claro. comprarlo y venderlo y si lo usas es wea tuya. Entonces los weones lo tienen... Bueno, de verdad, métanse así misotrol.cl y te va a salir el precio, Lleve cómo ahora, se lleve usa, ya. te dan todos los medicamentos, te dan todas las weas, así como casi un weón hablándote por WhatsApp, sí, así tienes que usarlo. Con videollamada, sí. No videollamada porque el weón no te va a mostrar la cara, pero sí. Con 100% discreción y toda la chaya, de verdad. Pero igual tienen que tener cuidado porque, no sé, algunos te piden como más datos de los que deberíais dar, porque igual, aunque sea legal venderlo, igual evidentemente nadie lo compra como... Porque ese remedio era para otra cosa, originalmente. O sea, en los hospitales se usa igual para provocar abortos, pero para provocar abortos cuando el feto La ley no lo es- permite. ya no es viable, o sea, o no sé, pues tienes un aborto a medias que todavía quedan restos adentro, lo intentas, y también se usa para generar parto, o sea, si veis una señora que lleva, no sé, como 2 días y la cuestión no pasa nada, usáis el misoprostol para acelerar que entre en trabajo de parto y la guagua salga. El efecto como en el cuerpo de esa cuestión es generar una contracción así satánica. No, lo que hace es relajar el cuello del útero. Si el cuello del útero se abre, el útero empieza a funcionar solo. Y Como eso es lo tirar que la cadena. genera eso. Paralelo. Abres el cuello Paralelo del útero y culiao. todo sale. Ah. Entonces, cuando tú compras estas cuestiones online, en el mercado no tan negro, porque en realidad de verdad sale hasta en Google la web, ahí generalmente te aconsejan que lo uses vía oral y no vía vaginal. Vía vaginal es más seguro y es más rápido, pero si tú llegas al hospital por sangrado, qué sé yo, y te pillan alguna de esas pastillas ahí en la chochita, te puede ir presa. Igual va a depender del profesional, porque No, sí, depende mucho del Mi- profesional. Te puedo asegurar que po. el 80% de los ginecólogos tiende a quedarse callados, en especial en el sistema público. En las clínicas, Es depende. es que las clínicas se llaman apendicitis, entonces da un poco lo mismo. Pero pero en el sistema público yo creo que sí, pues va a depender el profesional con que te encontré. Sí. Yo, mi principal fuente de información TikTok, hay un tren de hecho de matronas diciendo así como cuando la paciente llega con rastros de misotrol y no dices nada. Y ahí no falta el pro nacimiento que dice, ay, tu deber es cuidar la vida, tu deber es cuidar la salud. Como, Sí, pues, cállese, yo estoy señora. cuidando la vida y la salud de la paciente. De la pers- no de la No paciente. de la wea Del camaroncito. del camaroncito. Sí, pero no, en general la gente tiende, o sea, los buenos ahí en las urgencias en general tienden a hacerse los buenos. Y con hueas mucho más evidentes que un misoprostol, o sea, se hacen los hueones con los tallos de apio, ¿sí? Weón, te vaya a hacer, brígido. te vaya a hacer Juan con algo. Pero también un se puede usar tallo por de vía apio. oral, la hueá es que cae re mal. Pero también funciona. Bien Qué usado. cuático. Siempre fijarse en las fechas de vencimiento, amigas. Siempre. Que te venden las huevas vencidas. Qué cuático eso. Porque estos tipos o tipas que lo venden o normalmente lo sacan de los vencidos del hospital. Porque apenas los medicamentos vencen tienen que ser destruidos, pero igual tienen una latencia de como 6 meses. O sea, si tu remedio dice que vence en marzo, igual te dura hasta septiembre. Entonces sacan eso. Ya, pero tengan cuidado porque yo una vez
Porque yo Oh, siempre tengo una historia. Pero esa weá la tenía ya hace como 3 años, po. Sí, eso es ¿Qué verdad. hiciste, abogada? Una vez, Esta pelotuda. una vez me pasó por gorda lechona. Comí calzones rotos. Una de mis compañeras de la pega llevó y yo me comí uno y después en la tarde dije, me voy a comer este que quedó, de puro gorda lechona. Y me dolió la guata. Me fui para mi casita y me tomé un Viadil. Yo tenía 2 botellas de Viadil. No puede Una- ser. Una que estaba vencida como en 1999 y otra que estaba buena. El problema fue que yo tomé 2 veces de la que estaba vencida en 1999. ¿Y qué pasó? Tuve una reacción alérgica satánica. Así me empezó a salir una roncha que se juntó con otra roncha y después mi cuerpo era una mega roncha. Así Y gigante. cuando llegó Suprema. esta pelotuda a mi casa, porque me llamó por teléfono, no sé qué hacer y qué wea, y fueron a la urgencia, porque fuiste a la posta central con tu mamá. Sí, a la A posta, la posta central. central, po, weón. Justo estaba Tenía mi mamita. Como 5 horas de espera. Entonces le dije, ya, vente para acá. Te vivía como a 2 cuadras de mi casa. Vente para acá, te doy la receta, te vaya a comprar la weá y devolvís para acá. Cuando vino acá a buscar la receta, de verdad era una roncha con pata. Sí, era una roncha Estaba gigante. hinchada como un sapo, Así es. roja. Weón, ¿Verdad? fue horrible, horrible. La frutillita era una alpargata al lado. Nadie, bueno, gigante, era una roncha gigante. Y ahí, doctora borracha, me salvó la vida, me chantó, no me acuerdo qué fue, un corticoide y me deshinché. Me deshinché. Y volví a la vida. Ahí le tuve que chantar el cortico y le dije, ya andate para la casa, si seguía así, venís mañana, te chanto otro. Y no fue necesario. Fue horrible, sí. Bueno, fue horrible. Así que tengan cuidado con los medicamentos vencidos, amigos. Cada cierto tiempo revisen el botiquín y los botan. Sí, por Porque favor, yo sabía que bótenlo. tenía un medicamento vencido, pero ahí fue un cortocircuito en la mente y eso. Así que no sean como yo. Por favor. Pero si te tomáis el misotrol vencido, no pasa nada, po, ¿o sí? No pasa nada. No pasa nada, pues. Te esa es la abortáis weá, a ti no. misma. Así. Se da un aborto superior y te abortáis a ti No, misma sí, y mira, la guagua. cuando te tomáis los medicamentos vencidos, en realidad lo que hacen es que no tienen efecto. Eso es todo. A menos que seas yo Que eres alérgica Y- a la vida. y que soy, claro, y generes una reacción alérgica. Desde ese día no tomo Viadil. Muchos años han pasado, pero no me da miedo. Pero eso, lo único que pasa es eso, o sea que el medicamento pierde el efecto. Pero tienen, aquí por ley, tienen que tener esa latencia de al menos 4 a 6 meses. Entonces, si el medicamento dice que vence en marzo, igual tiene efecto hasta septiembre. Todos los laboratorios tienen esa normativa, así que por eso los remedios dicen ya vencen en marzo, te lo tomáis en abril, igual va a haber efecto y todo. Qué cuático. Qué bueno saberlo. Pero siempre hay que Mira. fijarse en la fecha de vencimiento de los remedios. Lo puedes usar 1 o 2 meses más que eso ya elimínalo. Te puede pasar nada o puedes tener una reacción adversa como la mía. Sí, puede tener una reacción adversa, puede generarte vómitos, pero no es una cuestión así como que te vayas a morir. Eso ya sería un caso muy extremo. Solo la abogada soltera le pasa eso. Sí, abogada soltera es un poco acontecida. Si se han dado cuenta. Me pasan cosas a mí. Ya, y la última historia creo que es la del hombre anticucho. Hola, el hombre anticucho. Esta tampoco Para la he finalizar, escuchado. Estoy emocionada. Con broche de oro. Sí, es que el hombre anticucho es una leyenda. Esto pasó un par de años antes de que yo estuviera en la urgencia, pero la historia se fue pasando de generación en generación. Yo hasta el día de hoy me acuerdo y me río, weón, porque de verdad es como una cuestión muy cuática. Estaba este caballero, no sé qué edad tenía, pero debe haber tenido así como ondas 40 años. O como en esa etapa de su vida. No era joven, pero tampoco era así como viejo. La weá es que este caballero estaba trabajando haciendo un pozo. Y para hacer el pozo lo que hacía era ingresar al pozo y moler, o sea, tratar de sacar la tierra, soltar la tierra con un chuzo. ¿Ustedes saben lo que es un chuzo, cierto? Por supuesto. Sí. Ok. Bueno, picaba la tierra con el chuzo, después con una pala las metía en un baldecito y
y subía para poder hacer el pozo. Y tenía su escalera y todo. Entonces subía y bajaba todo el rato con el balde. En un momento parece que el caballero como que se aburrió de tener que subir y bajar tanto la escalera. Y en un momento subió con el baldecito y dejó el chuzo plantado en la tierra, así como si fuera un palo hacia arriba el chuzo. Y en vez de bajar por la escalera, como corresponde, el weón saltó al pozo. No Y puede quedó ser. literalmente impalado en el chuzo. Oh. Ya, pero ¿por dónde se empaló? ¿También hay otra historia de cosas metidas en el chuzo- ano? No, Ah, ya. afortunadamente entró por cerca, Uf. pero entró por el lado de la pierna, como en la parte de abajo donde ahí, en el lado de la pierna, y el chuzo atravesó todas sus partes internas y salió por arriba de su hombro, por así como detrás de tu clavícula. ¡Concha tu madre, no! Ah. Es bien difícil de explicarlo cuando no me pueden ver, pero sí, eso. Entonces le entró por Quedó como entre medio de atravesado las en diagonal. piernas, le entró el chuzo entre medio de las piernas y salió por el lado del hombro aquí, entre el cuello y el hombro donde está la clavícula, por ahí salió. ¿Y ese hombre estaba quedó vivo después de eso? Sí, lo fueron a buscar obviamente los bomberos, que no hallaban como chucha sacarlo, porque dijeron, esta agua no la podemos mover hasta que lleguemos al hospital. O sea, cualquier cosa que tú Obvio. tengas insertada en tu cuerpo no se mueve hasta que lo vea un médico. Entonces, Para que sepan. y los chuzos son gigantes, pues, bueno, si no es un alambrito. Es una No, hueá po. súper grande. Y el bueno estaba literalmente impalado, entonces los bomberos tuvieron que bajar, amarrarle una camilla y después levantarlo, cosa de sacar el chuzo de la tierra y después cortar el chuzo para que quedaran solamente los palitos. Por eso te digo que es el hombre anticucho, es como una brocheta. Ah. Lo sacaron. Llegó al hospital, obviamente ya lo habían dormido todo, entonces el viejo, porque creo que el viejo se desmayó en algún momento del dolor, pues obviamente Uf, hasta empalado, weón. ¿no? Pero todavía estaba vivo. Así que llegó a la urgencia, lo ingresaron todo y es como, lo tenemos que meter a pabellón. Estuvieron un montón de horas operándolo porque era como ya. Tuvieron que entrar de hecho con los bomberos a pabellón para que fueran cortando el fierro y poder ir sacándolo. Y lo abrieron completo. O sea, la cicatriz que él tenía le llegaba desde aquí el esternón arriba abajito del cuello hasta el pubis. Oh, Ese era el conchetumare. tamaño de la cicatriz. Lo abrieron entero para poder ir sacando el chuzo. Sacaron el No- chuzo. No Hicieron como entiendo una cómo. autopsia en vida. Sí, Bueno, no entiendo cómo pudo empalarse en esa cuestión del tamaño y no tocó nada así como vital, no le rompió una arteria y Afortunadamente- se desangró. de partida fue en una dirección como contraria hacia donde está tu hígado. Si hubiese empalado el hígado, el gallo no vive 5 minutos. Pero fue en la dirección contraria donde está tu hígado. Fue hacia la izquierda en vez de hacia la derecha. Pero, por algún extraño motivo, ahí está tu corazón. Y pasó por detrás. Así que tampoco lo alcanzó a tocar. Claro, Oh, obviamente se digo. perforó el pulmón. Como diría mi Ah. mamita, no era nada su momento. Me perforó el pulmón, sí. Pero tenía más pulmones, po. O sea, tenía otros pedazos de pulmón que van a suplir esa función, ¿cachai? Y en los intestinos, de verdad, si pasa cualquier cuestión por los intestinos, la cuestión es súper, parece jalea, entonces pasa nomás. Entonces al final como que no tocó nada muy importante, pero obviamente era un chuzo que estaba en la tierra, probablemente muy oxidado. ¡Ay, Y- la wea salvaje! Y ahí llegó el hombre anticucho a la urgencia del hospital. Digno me de dio como destino ñañaras. Caso digno de destino final, weón. Sí, y lo sacaron y todo, y ahí le sacaron el chuzo y estuvo obviamente un montón de tiempo hospitalizado y en UCI, y obviamente le tuvieron que sacar un pedazo de pulmón y antibióticos hasta por si acaso. Digamos. El Así que tétano estuvo no era harto nada. rato. Pero sobrevivió. Fue como, La anda a weá comprarte un brígida. loto, weón. Por favor. La weá Te empalaste brígida. con un chuzo. Bueno, Weón. esa es la gente que no sigue las normas de seguridad en el trabajo. ¿Ven? ¿Ven? Eso es un Flojo accidente trabajador, le del dicen. trabajo. Sí. Ese es... Hagan bien las cosas. Eso les puede pasar si son flojos.
Sí, no, sí, de verdad fue después así como contándola ya cuando llevábamos mucho tiempo, era como que ya le había dado lata usar la escalera, así que no se le ocurrió nada mejor que saltar y que cayó arriba el chuzo. Weón, la precisión para caer justo encima del chuzo y empalarse. Es horrible. La wea satánica. Por eso ustedes cuando trabajen siempre tienen que hacer su función, porque siempre que no hacen su función terminan así. Empalados. Empalados. Y si no los capacitan, no lo hagan. Porque el 99% de los accidentes del trabajo es de gente que estaba contratada, no sé, para barrer el patio y que los mandaron a, no sé, instalar una torre de alta tensión. Así que en ese caso, tengan cuidado. Sigan todas las medidas de seguridad y no sean flojos si no quieren terminar empalados. Weón, siento que estas historias estuvieron maravillosas. ¿Cuál historia? Hace muy bien. Tengo más. Weón, qué gran capítulo. ¿Acaso se vieron a parte 2? Podríamos O sea, dejar... sí, sí, pues me faltó el que le duele la cabeza. Faltó el que se cree inmune. Ay, el que se cree inmune porque es del COVID. El COVID, Sí. démosle nomás. Ese Ya, también. no, sí, es súper cortita. Sí, el otro, entre medio de las cosas que tengo que hacer en mi trabajo, tengo que preguntar si la gente ha tenido COVID. Por algunos antecedentes. Y la cuestión es que yo le pregunté, oiga, ¿este le ha dado COVID? Me dijo que no. Le dije, ya, ¿y se vacunó? Porque también tengo que dejarlo registrado. Y me dice, no me voy a vacunar. Y decimos, bueno, no se vacune, pues, en realidad no me voy a poner a pelear con weones que no... No, es Claro. que no creo en la vacuna y además yo he pasado todo este tiempo con un montón de gente trabajando y nunca me pegué el COVID, así que yo soy inmune ya al COVID. Yo así como, Gran lógica. qué ganas de cachetearte con una silla. Y eso, no, sé que Vacúnense. él no creía en la vacuna del COVID y él ya se había pasado 1 año y medio con gente con COVID y no le había dado el COVID a él, po. Así que él era inmune al COVID. Ah, se creía qué inmune al gran COVID. lógica. Qué gran lógica. No sean como él, amigos, y vacúnense. Pónganse Sí, todas por las favor. dosis. Todas las La dosis. primera, la 10 segunda, la dosis. tercera, las calilas, las mojojojo, todas. 15. Llegan todas. 15G. Sí, por favor, Mentira, vacúnense, no es sean mentira. Yo ahueonados. no tengo 5G. Es lo que yo más quería. Y nada. ¿Pusiste la Magnetismo, foto? nada. ¿Pusiste la foto? Porque si no ¿Cuál ponís la foto? foto de tu vacuna en redes sociales no funciona el 5G. Fallé. Eso, no lo Fallaste. activé. No activé. No activaste No el lo 5G. abogada. No, pero llegan varios, o sea, la gran Demonios. mayoría de la gente se ha vacunado y ha estado como súper bien y todo. Pero los que no se vacunan de verdad llegan con una razones demasiado estúpidas. Como el que se cree inmune. Porque a todos le había dado COVID menos a él. Entonces él es inmune. ¿Para qué se va a vacunar si Obvio, él es inmune? evidente. Evidente que así funciona. De hecho, ahora le van a sacar sangre para hacer una nueva vacuna. Claro. Entonces, vaya a hacerse Yo un soy estudio. leyenda, le dicen. Claro. Uy. Yo creo que va a tener que haber una segunda parte. Voy a Porque apuntar este más capítulo historias. está Sí, me supremamente faltó otra, largo. muy o sea, como muy emblemática, pero la vamos a dejar por una segunda parte. Ya, va a haber una segunda parte. Me gusta. Espero que les haya gustado este capítulo porque yo lo pasé muy estupendo. Me Yo reí también. muchísimo. Hice como 5 abdominales de risa. Igual enseñamos, Igual ahí sí, explicando la Igual harto ministro de Educación. harto dato rosa. Ministro de Educación, yo creo que deberíamos ser parte del programa de gobierno de la educación. Enseñamos en todas las materias. Enseñan a robar, Todo, opino que todo. Así que- enseñan cómo sacar plata del país cuando roban un banco, no se roban a los camiones Brinks. Claro. Así que tienen que... yo opino que el gobierno... no el gobierno de Chile, no, es que el gobierno de Chile me cae mal. Pero igual deberían auspiciarnos, deberíamos tener nuestro propio canal educativo. Nos iría súper bien. Así que muchas gracias, doctora Borracha, por acompañarnos. Lo pasé muy estupendo. Gracias a ustedes por invitarme. Y Ya se que viene no me la invitaron segunda en parte. el otro podcast donde efectivamente hago mi labor. Sí, perdón. Se nos fue, pero no importa. Se vendrá una segunda parte de historias de hospital. Así que eso.
Nos vemos la próxima semana. Bye. Chau, chau. Chau.